Hola a todos, este es mi primer vídeo en YouTube. Es un vídeo especial que quería grabar porque, bueno, me lo habéis pedido bastante en redes sociales, donde últimamente estoy bastante activo y donde estoy subiendo mis análisis y mis operativas en trading. Ha llamado la atención mi manera de analizar el gráfico y por eso creo que este vídeo es necesario para explicar mejor qué es lo que yo busco, qué es lo que yo veo dentro del gráfico y por eso creo que es necesario. Vamos al gráfico y os enseño cómo analizo. Bueno, delante del gráfico, lo primero que vamos a ver es que, bueno, para el que no lo haya visto nunca, esto es una representación gráfica de una comparación entre el oro y el dólar, ¿vale? Esto es lo que está representando ahora mismo. Y lo estamos valorando entre dos términos diferentes, entre el tiempo, representado aquí abajo, y el precio. ¿Vale? A muchos se nos olvida mirar, me incluyo yo, porque se nos olvida o me olvidaba mucho de mirar precio. Al final, esto es un valor que es totalmente necesario estar mirando constantemente y no solo analizando por índices o por estadísticas o por simplemente order blocks, imbalances o cosas así. Es muy importante mirar a qué precio está ahora mismo, por ejemplo, el oro, ¿vale? Vemos que está en 4.592, prácticamente en los 4.600 y por tanto es un número redondo y esto va a hacer que el precio tenga alguna reacción. Eh, pero bueno, antes de ver cómo, qué es lo que tenemos que estar buscando y qué es lo que yo miro antes de hacer una operativa, lo primero que tenemos que tener claro es que existen tres tipos de estructura delante del gráfico, ¿vale? En cualquier par siempre nos vamos a encontrar estas tres estructuras. La primera de ellas es una estructura alcista que se compone de impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿vale? Esta sería una estructura básica en la que el precio va subiendo y aquí lo que yo tengo en cuenta y lo que yo valoro es tener identificado el punto más alto y el penúltimo punto más alto dentro de esta estructura, ¿vale? ¿Para qué lo tengo identificado? Pues bueno, si nos marcamos una línea, vamos a ver cómo el precio, una vez que hace un impulso, el retroceso casi siempre viene a tocar el nivel anterior, es decir, el penúltimo alto. Por tanto, este punto es muy importante y es nuestro punto ideal de compras para entrar dentro de una tendencia alcista, ¿vale? Esto es un patrón que se va repitiendo y que también podemos ver en la segunda estructura, que sería una estructura bajista, ¿vale? Sería impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿vale? Y aquí lo que vamos a buscar ahora son, pues, el mínimo más bajo, ¿vale? Y el penúltimo más bajo. Por tanto, si tenemos esto marcado, tendremos el punto más bajo y el penúltimo punto más bajo para así buscar nuestro punto ideal de ventas en este punto de aquí, ¿vale? Y la tercera estructura sería una estructura acumulativa, cuando el precio estructura entre un punto y otro, ¿vale? Muchos lo llaman también distribución, pero bueno, al final es lo mismo, es una acumulación. Y aquí la manera de operar, pues lo que nosotros vamos a buscar es que el precio rompa esa estructura, ya sea por abajo o por arriba, venga a retestear nuevamente estos niveles que teníamos de, si lo rompe por abajo, pues buscará tocar los niveles bajos de la estructura para darnos la entrada en ventas, ¿vale? Por tanto, nuestro punto ideal de ventas sería aquí. Y por el contrario, si la estructura, si el precio lo que hace es romper hacia arriba, buscaremos el retesteo y buscaremos nuestras compras en este punto de aquí, ¿vale? Cuando vuelva a tocar nuevamente la acumulación. Bueno, si nos vamos ahora ya a un gráfico real, lo primero que tenemos que tener claro es que vamos a tener que buscar cuál es la dirección, ¿vale? Cuál es la dirección en la que va el precio. Actualmente lo que vemos es que tenemos una tendencia alcista, ¿vale? Se ve muy claro, pero hay veces que no está tan claro.
Por tanto, lo que tenemos que identificar y lo que nos va a ayudar a saber cuál es el movimiento para que nosotros vayamos a favor de la tendencia es tener identificado los impulsos. ¿Qué son los impulsos? Los impulsos son movimiento de velas en una misma dirección, ¿vale? Movimientos con volumen, velas con volumen en una misma dirección, sin que haya una vela contraria, ¿vale? Por tanto, lo que vamos a identificar es que aquí, por ejemplo, tendríamos el inicio de un impulso que terminaría aquí, ¿vale? Por tanto, esto sería nuestro impulso dominante en este caso porque domina sobre el resto de impulsos que venían anteriormente. Por tanto, este sería nuestro impulso y nuevamente aquí lo que tenemos es un retroceso y aquí tendríamos otro impulso que rompe al anterior, ¿vale? Por tanto, si nos marcamos ahora este nuevo impulso, pues empezaría aquí abajo y terminaría aquí arriba, ¿vale? Voy a ampliar un poquito para que se vea mejor, ¿vale? Y siempre nos marcamos los impulsos desde cuerpo, ¿vale? Hasta cuerpo, sin tener en cuenta las mechas. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un gráfico de líneas, lo que vamos a ver es que el precio se frenó aquí. Y realmente este es el impulso, ¿vale? El que marca las líneas, no las mechas. Las mechas al final es un movimiento que dio el precio hasta ese punto, pero finalmente nosotros lo que nos vale es el cierre de vela y por tanto se quedó aquí. Bueno, vamos siguiendo la estructura y lo que vamos a ver es que tenemos otro nuevo impulso alcista aquí, ¿vale? Por tanto, vamos marcando y esto es un ejercicio que podéis ir haciendo fácilmente para identificar cuál es la estructura actual, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un último impulso y aquí otro impulso más pequeñito, ¿vale? Que sería este último de aquí. Por tanto, ¿qué es lo que pasa ahora? Hay una vela bajista que rompe con cuerpo, que eso es importante, que lo rompa con cuerpo siempre, ¿vale? Que rompe con cuerpo nuestro impulso anterior. Por tanto, ¿qué nos está diciendo esto? Que hay un cambio de tendencia, ¿vale? Que ahora la tendencia sería bajista. Y así vemos cómo se vuelve a crear ahora un nuevo impulso dominante en este caso, ¿vale? Bajista. Sería todo esto de aquí. Bueno, ¿qué vamos a ver? Que todo esto ahora es un retroceso y tenemos un nuevo impulso bajista, ¿vale? El impulso no empezaría aquí, sino que empezaría aquí. ¿Por qué? Porque tenemos una vela contraria, ¿vale? Por tanto, aquí vamos marcando el inicio del impulso y el final. Y lo que vamos a ver es que nuevamente el precio vuelve a romper con cuerpo el impulso bajista que teníamos. ¿Y esto qué nos indica? Pues que va a haber un cambio de estructura. Que ahora el impulso sería este nuevo de aquí, alcista, ¿vale? Empieza aquí y termina aquí, ¿vale? Y lo que vemos es que el precio respeta, aunque rompe con mecha, no nos vale porque no tiene la rotura con cuerpo. Por tanto, nos indica que el precio va a darse la vuelta, va a crear impulsos alcistas ahora. Y eso es lo que hace. Al final, vemos cómo el precio tenemos un nuevo impulso alcista, ¿vale? Y que van siguiendo de nuevos impulsos alcistas. ¿Cuándo se rompe el anterior? Se rompe el último, que sería este, pues se rompe aquí con este bajista, ¿vale? Que luego es nuevamente roto por este. Por tanto, actualmente, ¿qué impulso tenemos? Tenemos un impulso alcista, ¿vale? Que empezaría aquí, pero no podemos marcar el fin porque no tenemos una vela contraria aún, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que vamos a buscar dentro de esta estructura? Buscaremos compras. ¿Cómo vamos a buscar esas compras? ¿Cuáles son los puntos en los que tenemos que entrar? Pues bueno, para eso vámonos un poco para atrás, vamos a buscar una tendencia alcista, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, vamos a ver cuál es el impulso aquí. Bueno, vimos cómo teníamos una estructura acumulativa y que de repente el precio hace este impulso alcista, ¿vale? Que empezaría desde aquí y termina aquí arriba, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que vemos? Una vez que tengamos identificado el impulso, lo que nosotros vamos a buscar es también saber identificar
cuál es el punto más alto, ¿vale? Desde cuerpo hasta mecha de ese impulso, que sería este punto de aquí, ¿vale? Y después, ¿qué vamos a tener en cuenta? El penúltimo punto más alto de esa estructura, ¿vale? Y lo que vemos es que el precio siempre viene a retestear ese penúltimo punto más alto para darnos nuestra posible entrada en compras, ¿vale? Para seguir la tendencia alcista. Y así vamos a ir haciéndolo constantemente. ¿Por qué? Porque ahora veréis cómo el precio repite este patrón casi siempre. O sea, no es matemático, no es exacto, pero la mayoría de veces sí que va tocando esa misma estructura. Bueno, vemos cómo el precio rompe con un nuevo impulso, por tanto ahora que debemos marcarnos nuestra zona alta, ¿vale? Que sería este, nuestro punto más alto, y este sería nuestro penúltimo punto más alto, ¿vale? Pues vemos cómo el precio, una vez que ha hecho ese máximo, viene a tocar ese penúltimo punto para darnos un nuevo impulso que rompe el anterior. Ahora tendríamos este como nuevo máximo, ¿vale? Nos marcamos esta zona de aquí y este sería nuestro penúltimo, ¿verdad? Pues el precio viene y respeta al cierre de vela, es lo que nos importa también, cierre de vela, vemos cómo respeta toda esta zona para darnos otra buena entrada alcista. Por tanto, en todos estos cierres podrías ir cogiendo entradas alcistas, ¿vale? Siempre con stop por debajo del último bajo y buscando tu ratio 1 o 3, ¿vale? Y así vas cogiendo entradas a favor de la tendencia y sin complicarte demasiado. Bueno, vamos a seguir viendo cómo el precio estructura y lo que vamos a ver es que tenemos este nuevo impulso dominante alcista, que este sería el último alto y este sería nuestro penúltimo alto. ¿El precio dónde viene? Viene a tocar ese penúltimo para darnos entradas en compras. Ahora aquí el precio lo que hace es estructurar de manera acumulativa hasta que rompe nuevamente esa acumulación, ¿vale? Si teníamos marcado esta zona como zona alta de la acumulación, vemos como el precio prácticamente viene nuevamente a tocar esa acumulación para darnos entrada alcista, ¿vale? Y nuevamente lo vamos marcando punto más alto, penúltimo punto más alto, que sería este de aquí. Vemos como el precio toca, respeta este nivel, podemos tener otra vez nueva entrada en compras y seguimos la estructura alcista, ¿vale? Tenemos impulso, nuevo impulso, retroceso, ¿hasta dónde? Hasta el penúltimo alto, ¿vale? ¿Y esto cuándo, esto cuándo va a cambiar? Pues cambiará cuando cambie, cuando rompa el último impulso dominante, ¿vale? Por tanto, aquí, una vez que es roto, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar mínimos, o sea, bajos más bajos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si tenemos este impulso dominante y ahora tenemos este nuevo bajista, ¿qué vamos a buscar aquí? Pues este sería nuestro penúltimo, o sea, sería nuestro último bajo, ¿vale? Nuestro punto más bajo, y este sería nuestro penúltimo punto más bajo de aquí, ¿vale? Siempre cogemos desde cuerpo de vela hasta mecha, ¿vale? ¿Y qué es lo que vemos? Pues que el precio aquí nos rompe ese penúltimo, ¿vale? No lo respeta y también rompe el impulso dominante anterior, que sería este de aquí, ¿vale? Por tanto, una vez que lo rompe, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que hemos visto anteriormente? Pues que siempre que hay una rotura con cuerpo del último impulso, esto nos está indicando de que hay un cambio de estructura. ¿Y qué es lo que, cuál es nuestro punto de entrada? Pues nuestro punto de entrada es que el precio casi siempre va a venir a retestear el penúltimo bajo, ¿vale? Que teníamos anteriormente marcado para coger nuestra entrada en compras, ¿vale? Por tanto, este sería un punto perfecto para buscar nuestro ratio 1,3 o incluso alargar 1,5, ¿vale? Y así vamos cogiendo nuevamente entradas ahora alcistas. ¿Y qué tendríamos? Pues si este es el final de nuestro impulso, ¿vale? Pues este sería nuestro penúltimo punto más alto, ¿verdad? El precio viene, toca y sube. Tiene un nuevo impulso, el precio retestea
En este caso no llega a tocar con eh, el, toda esta zona, pero nuevamente aquí sí que lo hace para darte esta pequeña subida. Luego el precio cambia su estructuración, ¿vale? Y vemos cómo crean nuevos saltos y el último impulso que tenemos marcado, ¿vale? Por tanto, si sigues este patrón, lo que vas a ver es que a la hora de coger entradas te va a resultar mucho más fácil, vas a tener un gráfico mucho más limpio y no hace falta utilizar order blocks, imbalances ni nada de eso. Simplemente cogiendo la estructura que va haciendo el mercado te va hablando, te va dando entrada y vas a favor de la tendencia. No te estás peleando constantemente con el mercado. Y otra cosa muy importante es que yo lo que hago es que analizo, por ejemplo, yo tengo estas temporalidades, ¿vale? Mensual, semanal, diaria, 4 horas, 1 hora y 15 minutos. ¿Por qué tengo esta? Porque yo he perdido mucho tiempo de mi vida analizando y operando en temporalidades pequeñas como 1 minuto y 5 minutos. Y al final eso me hacía tener que estar constantemente delante del gráfico, mirando y buscando entradas y viendo una cosa que al final no podía seguir ningún patrón porque rara vez te respeta el precio en esas temporalidades. Por tanto, aquí yo lo que hago es analizar como he analizado, primero impulsos y luego últimos y penúltimos en gráfico mensual siempre que empiezo un mes nuevo. Luego bajo, cada vez que empiezo una nueva semana, pues bajaré a un gráfico semanal y analizo el gráfico semanal. Por ejemplo, en este caso de aquí, ¿qué vamos a ver? Que tenemos un impulso enorme alcista, ¿vale? Retroceso y otro nuevo impulso. ¿Dónde empieza aquí el impulso? Voy a ampliar para que se vea mejor. Aquí. ¿Dónde empieza aquí el impulso alcista? ¿Empieza aquí? No. Empieza aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos una vela contraria. Por tanto, empieza aquí y termina aquí arriba, ¿vale? Este sería nuestro impulso. Cuando tengáis dudas, ya os digo, os vais a líneas y lo vais a ver más claro. Y aquí, ¿qué tenemos que marcar? Pues marcaríamos nuestro punto más alto, ¿vale? En gráfico semanal. Y nuestro penúltimo punto más alto, que sería este de aquí, en gráfico semanal. ¿Y qué es lo que vemos? Que una vez que el precio hizo este nuevo impulso, vino a retestear el penúltimo bajo, el penúltimo alto, perdón, para darnos nuestra entrada alcista. ¿Y cómo cogemos esa entrada? Pues si nos vamos a un gráfico diario, bajamos temporalidad y aquí lo que vamos a buscar son patrones, ¿vale? O simplemente velas de agotamiento y estructura. Tenemos un último y un penúltimo muy pegados el uno al otro, por tanto esto ya nos puede indicar un cambio de tendencia, un cambio de estructura hacia una estructura alcista, ¿vale? Además, si bajamos a 4 horas, lo vamos a ver mucho más claro y simplemente podemos quedarnos en este análisis y analizar lo que hemos visto anteriormente. Tendríamos aquí nuestro punto más bajo, ¿vale? En 4 horas. Luego tendríamos aquí nuestro penúltimo punto más bajo. Y como hemos visto, esperaríamos que el precio rompa ese impulso dominante que teníamos aquí bajista, ¿vale? Para buscar el retesteo del penúltimo bajo y tener así nuestra entrada alcista. Por tanto, aquí podríamos coger al cierre de vela, vemos que está respetando la zona y podríamos entrar teniendo nuestro stop por debajo de zona y nuestro profit en el 1.3 o incluso 1.5 o más. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una zona semanal, pero estamos haciéndolo en un gráfico de 4 horas. Por tanto, lo que podemos esperar es que el precio, una vez que tengamos estructura, ¿vale? Que nos siga rompiendo nuevos máximos. Y así lo que podemos conseguir es coger ratios mucho más grandes porque estamos operando en 4 horas o en 1 hora incluso, ¿vale? Lo podemos hacer también, pero en un gráfico analizado anteriormente en gráfico semanal. Esto nos va a ayudar a coger entradas mucho más largas. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, si te gusta el trading, comentarte que tengo una formación que ofrezco de dos formas diferentes.
La primera de ellas es una formación uno a uno en la que aprendes directamente conmigo, con sesiones semanales, siempre que lo necesites durante un año. En esas sesiones lo que vamos a ver es tu forma de analizar el gráfico, tu forma de operar y qué es lo que vamos a ir buscando y retocando para conseguir tu rentabilidad. Además de eso, tendrás también acceso a todos los vídeos grabados de la formación y acceso a análisis semanales y psicotrading. ¿Vale? Esto es muy importante ya que la mentalidad es prácticamente el punto más importante para un trader. Y la segunda forma que tengo de ofrecer esta formación es una formación grabada, donde aprenderás de forma autodidacta y sin que tengas sesiones uno a uno conmigo. Por tanto, si te interesa, pincha en el link que tengo en mi bio, en mi página web y nos vemos dentro.